Antes de empezar con el análisis como tal, quiero mencionar que este ha sido fácilmente el video más difícil que he hecho hasta la fecha. De hecho, solo hablando en términos de guión ya he sufrido la vida, y más que nada por lo tragicómico de la situación los voy a situar en contexto para que entiendan el por qué he sufrido tanto por hacer este video. Legacy of Kain es uno de mis amores incondicionales de la Play. Desde que lo jugué por primera vez, el juego me encantó, de principio a fin. De hecho, no pude llegar hasta el final del juego la primera vez que lo intenté, porque el disco estaba medio rayado y no avanzaba de la zona de los portales temporales. Tiempo después de eso terminé la saga completa, y ahora, a más de 20 años de haberlo jugado, le quise rendir tributo de esta forma. Y ahí empezó mi travesía por terminar el Soul River Legacy of Kain. La verdad el canal ya tiene un video acerca de Legacy of Kain. Fue uno de los primeros que hice y de verdad le tengo cariño, pero eso no quiere decir que esté bien hecho. Y en verdad eso fue en gran medida porque lo jugué en un emulador de PC, por lo que se me hizo difícil reseñar. Ya harto tiempo después de haber hecho esa reseña, un amigo me muestra un disco duro que tenía emuladores de juegos de NES, PSX, PS Vita, Nintendo 64, etc. Y en el listado de la Play estaba el juego Legacy of Kain, incluso con la posibilidad de usar los análogos en vez de los típicos controles de tanque. Antes de terminarme ese por gusto, me terminé un par de juegos de pelea y el Silent Hill 1, pero fue solo con este que anoté cada detalle que encontraba a medida que avanzaba para escribirlo en una reseña. Anoté varias cosas, todo lo que hay que avanzar hasta derrotar a Melkaya, el primer hermano del clan de Kain, los controles y las mecánicas, el cambio de plano y lo innovador que era, el sistema de batalla el cual tenía una dificultad orgánica y equilibrada, los problemas con la cámara que muchas veces dificultaba los puzzles, los propios puzzles, la zona de Zephon y más y más y más hasta llegar al tercer hermano Raja. Después de eso no pude seguir por lo del análogo. Ese cambio en la configuración de la consola artesanal no me dejó apuntar y por eso no podía derrotar al jefe y ahí quedó todo el análisis que había hecho hasta el momento. Si te quedaste hasta acá, es obvio que es porque de alguna manera quieres ver cómo pude terminar la reseña. Resulta que hace unos meses instalé el Gen para la PS3 e instalé también el Soul River, pero no lo había terminado de jugar por lo que dije de los controles de tanques, me resultaba más incómodo. Así que después de todo lo que pasé pensando en lo que había hecho de guión, que a Pepe eran 5 páginas de Word, no podía dejar el juego inconcluso, tenía que terminarlo. Incluso estaba feliz porque hace nada más pocos días instalé la versión Gen y la versión era oficial. Ese mismo día seguí haciendo lo del análisis en el PC con la intención de juntar el guión que tenía antes y el que estoy haciendo ahora. Cuando llegué a donde estaba, porque sí, el juego en la PS3 lo tenía guardado poco más allá de matar a Melkaya, el primer jefe, y aún me quedaban unas 7 horas de juego para llegar a donde estaba. Y de repente buscando me doy cuenta de que había perdido el primer guión. Me están weando. Ahí solo tenía dos opciones, echarme finalmente atrás y darme por derrotado, o aceptar mi terquedad a full y terminarme otra vez el juego rehaciendo el guión y dándole que se merece. Esta vez sí con otra mirada puesta en él, ya que la versión que jugué estaba doblada al español, mientras que esta era en inglés, y podía criticar a ambos por igual, al menos hasta donde llegaba a rajar. Así que más que nada por esto, les voy a comentar el juego desde que obtengo por primera vez la segadora de almas, debido a que ahí lo dejé la última vez que jugué en la Play 3, y la verdad no me da el cerebro para volver a empezarlo todo de nuevo. Aún así haré un resumen, sin más que añadir, este es mi análisis definitivo y final sobre, ahora sí, Soul River Legacy of Kain. Bueno, como había mencionado en el guión que se me perdió antes, el juego empieza contándonos la historia de Raziel, un vampiro que formó parte de los altos mandos del clan de Kain, un vampiro que tiene su propia saga en Blood Omen. El clan de Kain está compuesto por Melkaya, Zephon, Rahab, Dumak, Turel y Malek. El propio Raziel también está dentro de él. Raziel, de todos los vampiros de su clan, fue el primero en desarrollar alas, incluso antes que Kain, por lo que Kain, impresionado al ver esto, rompe las alas de Raziel y lo bota a un acantilado.
También recordamos que desde la saga Blood Omen se establece que el agua es ácido para los vampiros, por lo que Raziel muere poco después de ahogarse, y este es revivido por una entidad llamada el Dios Antiguo. Desde ahí, a modo de resumen, Raziel pasa por varios lugares de Nosgood, hasta encontrar una bestia deformada y grotesca quien resulta ser Melkaya, el primer hermano. Este fue el más fácil de los jefes, era lentísimo y su batalla era intuitiva. Lo único que había que hacer era esperar a Melkaya hasta que este fuese una celda, dejaras abiertos los barrotes y lo atravesaras 2 veces, la tercera al final metiéndolo en una trituradora convenientemente gigante que hay en el centro de la sala. Todo esto con un básico sistema de palancas. Una vez lo matamos, obtenemos nuestra primera mejora o power-up del juego. Este se basa en atravesar barrotes, aunque solamente se puede hacer en el mundo espiritual. Ya con este poder, Raziel puede partir al principio del mapa otra vez y ir al segundo jefe, Zephon. Pero antes, por obligación, tenemos que pasar por una parte geográfica clave de la saga Blood Omen para enfrentarte por primera vez con Kain. Y en esta pelea se dará uno de los sucesos clave de toda la saga, porque al Raziel, al contacto con la segadora de almas, el arma insignia de Kain, que tenía la habilidad de absorber almas de la persona a la que mataba, se rompía, quedando su forma espiritual en el plano correspondiente. Kain luego de eso se va, y Raziel hace énfasis a que Kain parecía estar contento por perder su arma, como si el hecho de perder esta pelea fuese algo positivo para él. Raziel por su parte consume el alma y al fusionarse con ella le da el segundo power up del juego, una espada hecha de energía con la que el juego se hace mucho más fácil, ya que no necesitarás de armas para terminar a un enemigo, pero a su vez está muy bien equilibrado porque este solo será visible en el plano real mientras que Raziel tenga la vida completa. Ahora sí tenemos todo para volver al principio del juego y enfrentarnos a Zephon. Cuando Raziel llega a las catedrales, nos explica que estas fueron construidas en vertical, muy hacia arriba, a modo de defensa de los vampiros, así que ellos no podían asediar a los humanos quienes ya habían muerto hace cientos de años. El lugar, por obvias razones, se me había hecho fácil, ya que lo tuve que repetir como 3 veces, pero eso no resta que también tenía harto contenido para llegar a Zephon. Tienes que atravesar un puzzle para llegar al segundo nivel, 2 puzzles para llegar al tercero, 2 puzzles para llegar al cuarto nivel y 2 para llegar al final. O sea, que es harto trámite llegar. Sobre todo está compensado con lugares de guardado que siempre están posicionados al principio y al final del área. Aquí tengo que reconocer que la versión de PS3 tiene la gran ventaja de que las habitaciones de guardado te ofrecen como un atajo. Los puzzles, como ya dije antes, en su mayoría tenían relación con el aire. En los primeros 2 hay que completar un mural con bloques y así se desbloqueará una especie de ascensor y este se podrá ocupar con las salas de Raziel. Los siguientes puzzles tienen que activarse con las campanas, ordenar tuberías o bloques. En la parte final nos encontraremos a Zephon, una criatura pegada con un aspecto como xenomorfo. Hasta este momento las conversaciones de Raziel con sus hermanos son específicas. Raziel busca a Cain y necesitará el alma de sus hermanos para encontrarlos, mientras que sus hermanos cuestionan de una u otra manera su libre albedrío, lo que da a grandes rasgos hacia dónde va esta historia, pero de una forma muy vaga. En la batalla se nos muestra que si golpeamos las patas superiores de Zephon, cuando quedan atrapadas en el suelo, este nos soltará un huevo, el cual debemos quemar con una fogata que está cerca al principio y lanzársela, y una vez hagamos esto 3 veces obtendremos el alma de Zephon, que nos permitirá escalar ciertas zonas del juego, aunque esta habilidad solo se podrá usar en el plano material. Poco a poco Raziel se va haciendo cada vez más fuerte y ya se siente en él la progresión del juego. Ahora nos toca ir hacia donde Rahab, y para eso tendremos que volver hasta donde nos enfrentamos a Cain por primera vez y seguir de largo. Es curioso porque si sales de la sala del boss y entras a los portales podrás llegar ahí muy rápido, pero dejaríamos atrás un par de secretos en el área que desbloquearíamos con el poder de Zephon. Lo triste es que ninguno de estos secretos vale realmente la pena, la mayoría son secretos que van a zonas de escalado y no llevan a nada. Ya faltaba poco para volver a donde estaba antes, y para ser justos ahora estoy siendo mucho más rápido con las áreas y los bosses, y es que hasta Rahab tengo todo más o menos fresco en la memoria. Antes de llegar al área de Rahab como tal tenemos que pasar por una tumba, la de los Seraphim,
y al adentrarnos, el dios ancestral nos dice que ahí íbamos a encontrar algo que no nos iba a gustar. Ese algo de hecho eran los nombres de los santos Serafan, los guerreros de élite destinados a aniquilar a todos los vampiros. Resulta que Kain profanó todos los cuerpos de los Serafan para hacerlos parte de su clan vampírico y así tener aliados experimentados en la batalla, aparte de una raza puritana. Esto no hace más que acrecentar el odio que ya le temía Raziel a Kain, por lo que su búsqueda se vuelve aún más personal. Posterior a eso, obtenemos otro poder muy útil que nos deja lanzar una bola de energía que si impacta con un bloque lo puede mover desde lejos sin necesidad de que Raziel lo toque. El área de Rajab tiene mucha agua, y si bien tiene pocos puzzles, el mapa en sí funciona como uno. En una parte de estas debes atravesar el área hasta llegar al techo del escenario del boss para poder entrar desde un costado. Si caes en ese lugar en específico tendrás que volver a hacer todo de nuevo para poder llegar a ese lugar otra vez, y es muy tedioso si no sabes a dónde ir. Una vez llegamos a la parte de arriba debemos saltar hacia una especie de campanario, que al tocarlo activará una puerta que nos llevará al escenario donde tenemos que batallar con Rajab. El truco en esta batalla está en las ventanillas, hay que romperlas todas para derrotar a Rajab. Luego se nos dará una de las habilidades más útiles del juego, la habilidad de poder nadar sin necesidad de ser enviados directamente del mundo espiritual. Luego de eso, saldremos del campanario y con nuestra nueva habilidad ya podremos ir tranquilamente a la zona de Dumag, el último de los hermanos que aparece en este juego, aunque antes se podrán buscar hechizos y aprovecharé aquí para explicarlos un poco más detalladamente, aunque yo no los encontré todos. De hecho, yo solo encontré uno. Los hechizos que podemos ocupar se fundamentan en el mundo de Soul River en base a los elementos. Esta mecánica, si no me equivoco, también está sacada directamente de la saga Blood Omen, pero aquí podemos notar cómo buscaron pulir todas esas mecánicas de su saga principal, y en el caso de los hechizos, sin contar el hechizo para movernos de plano, tendríamos 6, y estos corresponden a los elementos del aire, la tierra, el rayo, el sonido, el fuego y el agua. Cada uno de estos tiene un puzzle específico y una zona también que se tienen que completar. Las animaciones siempre me llamaron la atención y siento que hasta el día de hoy están bien conservadas, y los poderes pueden llegar a ser muy útiles en situaciones específicas. Para encontrar a Dumag debemos ir hacia el acantilado de la intro y seguir derecho por unas cuevas cubiertas de agua, lo que ya nos va dando indicios de qué podría haber pasado con sus dominios. Mientras más nos adelantamos, más irá cambiando el mapa y el clima de este, viéndose nevado. Entramos al sector y nos damos cuenta de la cantidad de cuerpos de vampiros ensartados que habían en el suelo, también dándonos indicios de que aquí hubo una masacre. Raziel hace alusión a que Kain pudo haber matado a todos estos siervos de Dumag, y que si es así ya sería algo descabellado, pero creíble de parte de él. Es ahí cuando se nos aclara que los culpables de esta matanza fueron los mismos humanos, quienes, aprovechando el menosprecio que Dumag sentía por ellos, atacaron por sorpresa y derrocaron al clan vampírico. Ya dentro del escenario nos daremos cuenta de que esta es la etapa del bloque por excelencia. Aquí hay bloques por todos lados que tenemos que mover, ya sea normalmente o con ayuda del disparo espiritual de la espada, torres con palancas que tenemos que accionar, después de cambiar de plano también para deformar el lugar. Encuentro original el hecho de que estemos casi todo el tiempo en la zona del boss, solo que no podemos verlo porque antes tenemos que desbloquear todos estos puzzles, y como el juego no te dice dónde estás, la verdad es que uno no se da cuenta hasta que atraviesa por el lugar. Como guinda de la torta, el sector, si bien no es laberíntico, tiene un par de zonas que te llevan a la habitación central, y si llegabas a pasar donde no debías, tenías que volver a pasar toda la zona de nuevo para continuar con los puzzles, lo que hace el juego tedioso. Y lo peor es que esta es una mecánica que ya se ve que fue adrede puesta en el juego, ya que vimos cómo lo hicieron tanto en el área de Rajab como en el área de Zephon. Aunque al menos los puzzles acá no son tan difíciles de interpretar, y luego de un par de momentos de abajo del sistema rompiendo cosas, tendremos acceso finalmente donde Dumag, en una habitación con una alfombra grande y roja, y su cuerpo se verá ensartado con 3 grandes lanzas. Recuerdo bien que la primera vez que lo vi, su aspecto y diseño me resultó más imponente que los otros 2 jefes. Primero que todo, este estaba sentado en un trono con unas mamparas gigantes detrás de él. Estaba grilletado, de pies y manos, y ensartado con 3 lanzas, unas de ellas incluso en su cara.
Ay, 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 ay. Tenía una armadura de guerra y un casco parecido al de Shao Kahn, y a pesar de ser más pequeño que los bosses anteriores, seguía siendo el doble de grande que Raziel, por lo que a simple vista se veía imponente. Cuando nos acercamos a él y le retiramos las 3 lanzas, Dumas despierta y rompe sus ataduras con solo su fuerza bruta, lo que nos da una idea de su potencial. De hecho, el mismo Raziel menciona antes de liberarlo que Dumas fue el más fuerte y el más orgulloso del clan, sin contar al propio Kain. Después de liberarlo, Dumas nos agradece, pero Raziel no estaba ahí para ayudar a Dumas, sino por su alma, con el propósito de hacerse más fuerte y sobre todo por venganza, ya que Dumas fue uno de los vampiros que personalmente arrojó al acantilado a nuestro personaje, así que la pelea era prácticamente obligatoria. Bueno, casi. Resulta que tal cual en las peleas de jefes anteriores, la de Melkaya o Kain, hasta Zephon o Rahab y Dumas han sido resueltas con algún tipo de puzzle mezclado con combate. Por ejemplo, en la de Melkaya debemos esperar a que éste esté debajo de los barrotes para clavárselos. A Kain tenías que alcanzarlo antes de que te llegara su rayo. A Zephon había que lanzarle huevos en llamas. A Rahab había que romperle las ventanas para que lo quemara el sol. Y a Dumas había que llevarlo por todo el mapa hasta la zona de la caldera para quemarlo. Una vez absorbemos su alma, adquirimos el poder de girar cosas dando vueltas sobre ellas. Y la verdad, este me pareció el power up más malo del juego, así en serio. Sin mencionar que el boss que me lo dio fue el supuestamente vampiro más fuerte del clan de Kain. Para mí carece de sentido, pero bueno. Después de girar sobre... es que no puedo girar, pues weón, ya. Después de girar, después de girar sobre una estatua y un reloj, llegamos a lo que recuerdo ya era el final del juego. Aunque no se podía acceder porque, a pesar de haber matado a 4 hermanos, aún faltaban varias cosas por hacer en el mapa. Sin embargo, si nos dirigimos directamente hacia el costado por la entrada del área de Dumas, podremos encontrar escondido entre un par de puzzles el lugar de encuentro entre Moebius y Kain, tiempo atrás en la saga de Blood Omen, y gracias a las habilidades innatas de Raziel, este pudo deducir que Kain estuvo allí hasta hace no mucho. En el lugar encontraremos otra locación de puzzle, este de bloques, pero con colores. Este tipo de puzzles se ha visto mucho ya en juegos anteriores y esto denota que ya están explotando mucho el recurso de los bloques, por lo que a pesar de ya estar casi por el final del juego, según yo recuerdo, más que emoción por terminarlo, estaba atosigado o también estaba cansado por tanta trampa para poder avanzar y llevar repitiéndome tanto en el juego. Una vez terminados los puzzles, nos encontraremos con puertas que al acercarnos nos mostrarán escenas del juego. Algunas ya habremos hecho por obligación, pero hay otras que nos reflejan cómo desbloqueamos hechizos o nos enfrentamos con Kain, y esas, si es que no hemos pasado por esos sectores en el juego, no la veremos hasta ese momento como si fuesen spoiler. Después, en una escena en específico, de hecho, se ve cómo nos enfrentamos contra Kain. Luego de ver todas esas escenas, Raziel se cuestiona sobre su actuar. Si es que acaso lo hizo porque buscaba venganza o realmente estaba todo planeado por Kain o incluso por el destino. Terminando esa saga, nos encontramos finalmente y después de tanto tiempo con nuestro némesis final, Kain, en una especie de mecanismo que parecía ser astrológico o milenario. En la cinemática previa a la batalla se nos da a entender que Kain no tiene ni control ni conocimiento de cómo debe hacer las cosas, pero sí que tiene conciencia alguna de cómo romper la línea de la predestinación. De forma muy vaga, al preguntarle por qué profanaría un santo Serafán, enemigo de los vampiros, para hacerlo parte de su clan, Kain responde vagamente. En este caso nos dice que hay que mantener a los amigos cerca y a los enemigos más cerca. Sin embargo, si hemos estado atentos al juego, nos daremos cuenta de que Kain sabía que Raziel era la clave para romper el destino, y las pruebas de ello están en todo el juego. Como cuando rompemos la espada, por ejemplo, o con las conversaciones ambiguas con sus hermanos, los mecanismos relacionados con el tiempo en la parte final y los portales en dicha zona como momentos clave del juego. Ahí podemos inferir que Kain está jugando con el destino para verse personalmente beneficiado de alguna forma, solo que no se sabe ni precisamente cómo ni por qué. Luego nos vamos a la pelea final contra Kain, y como no podía ser de otra manera, era una pelea puzzle.
Este vendría a ser una versión mejorada de nuestro primer enfrentamiento, donde teníamos que golpear a Kain antes de que este nos desmaterialice con un rayo, enviándonos al mundo espiritual. Las condiciones para derrotarlo son golpearlo con la espada espiritual, por lo tanto siempre tendrás que estar con la vida al máximo, y para eso es necesario estar al centro del lugar para recargar tu vida e ir buscando piso por piso hasta el tercero con un golpe a Kain. Luego del tercer golpe que es muy difícil porque está en el tercer piso básicamente y no te da mucho tiempo para poder alcanzarlo, se nos da otra cinemática donde Kain claramente herido nos dice que nuestro enfrentamiento estaba destinado a suceder, solo que no en ese lugar ni de esa forma. Luego se va y justo antes de que Raziel lo siga aparece la última vez la voz del dios antiguo, quien nos dice que si atravesamos ese portal ya no podríamos ser ayudados por él, o no podríamos ser, mejor dicho, influenciados por él, dato fundamental para el desarrollo de la saga posterior. Y así, una vez atravesamos el portal nos encontramos con Moebius, el tejedor del tiempo, quien nos va a decir lo siguiente. El tiempo no es un bucle, una costura suelta en el paño universal. Un tejedor puede aprovecharse de una oportunidad de un descuido fatal para destinar al universo al caos. Yo no lo entiendo. Para terminar este análisis quiero decir que el juego se puede terminar sin necesidad de conseguir ningún hechizo o power up, sin imbuir el arma en fuego ni electricidad, o encontrar las mejoras de vida, y aún así este tiene varias horas de juego, aunque estas están condicionadas por una cantidad insana de puzzles. A nivel argumentativo y de guión el juego es superior a la media, y por eso yo creo que es tan recordado. El libreto tiene mucho vocabulario y en su mayoría se ve que está dirigido hacia un público más adulto. El diseño de zonas y personajes es apagado y desolador, lo que da una atmósfera post-apocalíptica. Encuentro muy bien pensado el diseño de Raziel. Si bien el resto de los personajes se ve que se molestaron en hacerles como pudieron los movimientos de la boca y se nota que les costó por las limitaciones de la época, con Raziel no tuvieron que hacer nada ya que este no tenía mandíbula en su diseño original y su cara estaba tapada por una tela. El mapa se asemejaba a un sandbox de la época y la verdad es que a pesar de que no era muy grande como otros juegos en la época también, el juego sí se sentía como tal debido a lo espacioso de sus escenarios. Los enemigos, si bien se parecían todos entre sí, la animación de muerte variaba en cada uno de ellos. Tenían batallas creativas, aunque hacer todas las batallas con rasgos de puzzles no sé si me gustó o terminó de convencer, la verdad. El juego clarísimamente no terminaba ahí, y esto fue un verdadero problema para la época. Este fue uno de los juegos insignia de la PlayStation X, y para poder terminar su historia, al menos en ese tiempo debías comprar como mínimo la Play 2. Y la verdad, el Soul River 1 por sí solo es un excelente juego. Te mete en su trama y te mantiene expectante a que pase toda la historia hasta el final. Me atrevería a decir que su problema más grande es de hecho el final. Es muy poco explicativo y parecía más un enganche para comprar la PS2 porque no resolvió nada. Ni siquiera se acercó a resolver nada. A pesar de todas esas horas de juego y todo lo que avanzamos para enfrentar a Kain, la pelea final se siente decepcionante. La cinemática final se siente vacía y la pantalla de continuará no se siente justificada al final del juego. Me da la sensación de que Soul River hubiese funcionado mejor como un título autoconclusivo. Sabemos que este universo toma prácticamente todo del universo Blood Omen, lo que le da una atmósfera muy original y trabajada, pero recién nació en la saga Soul River, y su diseño y personalidad, carácter también, no tienen nada que ver con Blood Omen. Eso terminó haciéndolo mucho más conocido a fin de cuentas. Si bien la saga ya se terminó para la Play 2 con su juego Defiance, actualmente el juego está en el olvido. Se han visto videos donde se anticipan remakes de la saga Soul River, pero del juego como tal no se sabe nada ya desde hace 2 años. Lo peor de todo es que las escenas mostradas fueron hechas por un fan que no tiene nada que ver con los desarrolladores del juego original, por lo que el resurgimiento de esta saga se ve difícil de creer. Aún así no quiero perder la esperanza. Soul River significó mucho para los fanáticos de la PSX. Tuvo una historia adulta e inmersiva, con personajes entrañables, locaciones memorables, habilidades originales y muchísimos puzzles.
Y sí, muchísimos puzzles. Y si me preguntan si valió la pena, todo lo que pasé por terminarme el juego, aunque no tenga un final como tal, lo del cambio de consola, la utilización del análogo, los problemas de cámara, etcétera, aún así lo recomendaría una y mil veces. Y es el fanatismo el que muchas veces, la verdad, no tiene límites. Me despido aquí con este guión gigante que hice y muchas gracias a todos los que me vieron hasta el final. Nos vemos en el próximo video.